Quisiera agradecer en primer lugar a los organizadores del evento, a ANCAP y a LUR, que hayan tenido la gentileza de invitarme a hacer la presentación en relación al uso del DDGS. Así que muchísimas gracias y gracias a ustedes por participar de esta instancia. El objetivo de esta presentación, que fue elaborada en forma conjunta con la profesora Virginia Beretta, es presentar los resultados de nuestro proyecto. Esta presentación es presentar los datos generados en la UPIC sobre el uso de DDGS como alimento para ganado de carne. En realidad, los elementos claves del objetivo de esta presentación son dos. Es una presentación de datos, de información. Recién asistimos a la excelente presentación que hiciera el ingeniero Hoffman, hablando de un proyecto en la perspectiva de generar información. Este enfoque es diferente. Acá la información ya está generada. Ya está generada y asistimos a un alimento que no solamente contiene preguntas, sino que las respuestas ya están. Entonces es una certeza tecnológica. Y la única forma de demostrar una certeza tecnológica de nuestra óptica es con datos, con números. No hay otra manera. Entonces, para alcanzar este objetivo, para presentar datos sobre un alimento que es el DDGS, nosotros organizamos la presentación en 5 puntos. Primero, ¿qué es el DDGS? A veces se dice burlanda de sorgo o burlandas. Después, ver los datos. DDGS en diferentes escenarios productivos de ganadería de carne. Sobre campo natural, sobre verdeos, en condiciones de confinamiento. Y para último, hacer una síntesis final y ponernos a disposición para evacuar cualquier pregunta. En relación al primer punto, ¿qué es el DDGS? El DDGS es un subproducto de la industria del etanol, donde los granos contribuyen con el almidón. Ese almidón se va para generar etanol. Y quedan los otros componentes del grano, la fibra, la grasa y la proteína. Y cada uno de esos tres, al sacar el almidón, se multiplican porcentualmente por 3. Entonces, el grano de sorgo, que tiene 8% de proteína, la burlanda de sorgo pasa a tener 30% de proteína. Que tiene 3% de grasa, pasa a tener 10% de grasa. Entonces constituye un alimento muy rico desde el punto de vista nutricional. Tiene 30% de proteína, tiene fibra, que en cualquier alimento cuanto más fibra menos digestible en términos generales, pero esa fibra es la fibra que surge del tegumento del grano de sorgo, del tegumento del grano de maíz. Entonces es altamente digestible. Y no tiene almidón, entonces es un alimento muy seguro, no genera problemas de acidosis o diarreas cuando se suministra al ganado. Y hay una producción nacional en base a la planta de LUR de 200 toneladas de burlanda por día. ¿Es correcto ese dato, Pablo, o hay más ahora? 200 toneladas, entonces es un alimento disponible en una zona muy ganadera como es Paysandú. Ahora bien, este alimento, que constituye un alimento realmente muy bueno, en el cual hay mucha información, nosotros hemos ido generando datos en nuestras condiciones, porque existe información de los procesos agroindustriales de Estados Unidos, pero no con nuestros sorgos, por ejemplo, o nuestros maíces, y con un procesamiento industrial diferente. Entonces, en convenio con ALUR fuimos generando información en base a experimentos, en un proyecto de largo alcance que está concluido, y eso a nosotros nos parece muy importante. A veces los proyectos, en términos generales, en nuestra cultura, nunca finalizan, siempre se están haciendo. Bueno, esto finalizó. Lo que yo vengo a presentar ahora es el resultado de varios años de trabajo. Y esa información se publica para que esté precisamente disponible para todos los productores y los técnicos que quieran utilizar este tipo de alimentos. Se publica en este tipo de material, que son las jornadas de la UPIC. La Unidad de Producción Intensiva de Carne de la Facultad de Agronomía hace una jornada anual, y la información es muy importante que esté disponible, porque esta es una frase del profesor Lindsay, un profesor australiano, que tiene un libro que se llama Scientific Writing, que es cómo escribir, y tiene una frase en el libro que es: si no lo escribiste, if you haven't written it, you haven't done it. O sea, si no lo escribiste, no lo hiciste. Y tiene, más adelante el mismo libro tiene una frase que dice: y si lo escribiste y no lo lee nadie, es como si tampoco lo hubieras hecho, digamos. Entonces, es fundamental escribirlo en un lenguaje claro, concreto, como está acá, y que esté disponible para todos los productores. Nosotros en facultad la vendemos porque
para nosotros es una fuente de ingreso para gastarla en nuevos experimentos, pero hoy le traje unos materiales para que después los muchachos de ALUR se lo van a entregar a todos. Y en una de las publicaciones, en la publicación del UPIC 2019, ahí le pusimos toda la garra, toda la fuerza a presentar información sobre el DDGS. Y ahí están los artículos que están adentro de esa revista, que es esta revista que está acá. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es presentar los datos que ya están publicados. Por lo tanto, es tecnología. Tecnología, la definición de tecnología es el conjunto de conocimientos socialmente disponible. No es el conjunto de conocimientos, es cuando está socialmente disponible. Y por lo tanto, está publicado, está avalado desde el punto de vista estadístico, toda la parte metodológica de los trabajos están publicados ahí. Yo le voy a presentar los resultados que son de interés para el público en general. Y arrancamos con combinar la burlanda de sorgo, que anda por ahí está, es esa DDGS, burlanda de maíz, combinándola con la pastura más común en Uruguay, que es el campo natural. El 80% de la superficie ganadera es campo natural. Entonces nosotros combinamos a terneros, le dimos burlanda de sorgo. Y lo hicimos en donde realmente es el problema del campo natural. Acá está en el caso de Uruguay, todo el norte de Uruguay es fundamentalmente campo natural. No valía hacerlo en el campo natural de la facultad, que queda en plena cuenca agrícola. En realidad el campo natural de facultad está como un testimonio de la diversidad de pasturas, pero ahí tendría que haber una rotación, pasturas, cultivo, agricultura, soja, praderas. Entonces hicimos experimento en casa de productores, en Baltasar Brum y en la ruta 26, zonas bien de basalto. E hicimos 2 experimentos con situaciones contrastantes. En el campo de la familia Victorica, que se llama una estancia que se llama Guarapirú, cerca de Iña Glencoy, lo que hicimos fue un experimento con un campo natural manejado como de libro. Entramos al invierno con 2.000 kilos de materia seca. Ahí está Macarena Victorica, que fue la estudiante en tesis que hizo ese trabajo. Entonces, 2.000 kilos de materia seca, después de una seca muy importante, entonces había una disponibilidad de nitrógeno en suelo impresionante, llovió, le empezamos una rotativa, llovió, entonces quedó como una pradera, un campo natural manejado como de libro. Y en la otra situación, en Baltasar Brum, un campo natural con muy baja disponibilidad, menos de 300 kilos de materia seca por hectárea, eso es lo que se llama un campo repelado, tierra. Con terneros, con la categoría clave de invierno, que está demostrado que en general en campo natural tienen baja performance animal. ¿Qué pasa cuando hicimos esos experimentos? En los 2 experimentos hicimos solamente 2 tratamientos, campo natural testigo y campo natural más DDGS. La sigla de DDGS es Dry Distiller Grain with Solubles. Es DDGS por su sigla en inglés, significa su producto de destilería a lo que al final del proceso se le agregan los solubles condensados que enriquecen significativamente el alimento desde el punto de vista nutricional. Usamos un comedero autoconsumo, o sea, no le dábamos todos los días la bolsa a los animales, sino que cargábamos una vez por semana y para que no se comieran todo el día uno, se le pone sal, aproximadamente al 13% de inclusión de sal, entonces la sal genera un rechazo y paran de comer cuando llegan al 1% del peso vivo, que era más o menos 1,5 kg por animal para terneros que pesaban 150 kilos. Entonces, ahí está cómo lo mezclaban los estudiantes, Gonzalo Leburburu y Macarena Victorica, pasaron todo el invierno ahí y todos los días mezclaban la sal con la burlanda de sorgo y la llevan al comedero de autoconsumo una vez por semana. ¿Qué resultados obtuvimos? Aquí se ve en el eje de las Y vertical el peso vivo y en el eje de las X los días de invierno, los días experimentales. En gráfico rojo es el DDGS y en verde es el testigo campo natural. O sea, la respuesta fue impresionante. Ese gráfico descriptivo, ¿cómo lo llevamos a número a la toma de decisiones? Entonces, para eso tenemos que tener los datos. Los datos acá, este es el peso, 160 kilos, pesaban lo mismo porque fueron estratificados para asignarlos aleatoriamente a los tratamientos. 500 gramos ganaron sobre ese campo natural de 2.000 kilos de materia seca y ganaron 1,1 kg por día aquellos animales que fueron suplementados con burlanda de sorgo. O sea, el resultado fue impresionante. Y consumieron 3 kilos por día, porque iban ganando de peso, que era el promedio del 1% del peso vivo.
Y acá dice 5.20, que no se ve, 5.20. 5.20 es la conversión, es todo lo que le di de alimento dividido la diferencia en ganancia de peso. Y me da una conversión de 5:1. Entonces, este dato, como decíamos, este dato es un coeficiente técnico para tomar decisiones. ¿Me conviene suplementar en ese escenario con mucho pasto y estoy tranquilo, no tengo por qué suplementar? ¿O suplemento igual? Pero si suplemento igual, ¿qué resultado tengo? Entonces, si el ternero vale $2.50 y yo convierto 1 kilo de peso vivo con 5 y la burlanda de sorgo sale $300 o 320, entonces yo hago, cada kilo vale 0.32. Por 5 me da 1.60. Me gasto $1.60 para producir algo que vale 2.50. Estoy ganando casi $1 por kilo de peso vivo adicional. Entonces, si gano en todo el invierno 500 gramos más por cada día, gano 50 kilos. 50 por $1 de diferencia, gano $50 por ternero. Entonces, es un dato realmente para nosotros relevante. Ahora bien, la conclusión de esto es, aun cuando haya mucho pasto, ¿vale la pena suplementar con DDGS? La respuesta es sí. Se puede no hacerlo, pero económicamente es viable. ¿Y después qué pasó en el otro experimento? Cuando fuimos con el campo natural que tenía 300 kilos de materia seca al inicio del invierno, o sea, no tenía nada de pasto, pusimos un comedero de autoconsumo, como está en la foto, lo llenábamos, pero ahí no le poníamos regulación con sal, no le incluíamos cloruro de sodio para regularlos, que comieran lo que quisieran. Porque nosotros queríamos ver qué pasa si comen 1%, 2, 2,5, 3% de peso vivo. ¿Qué pasa? Entonces, un alimento que tiene 10% de grasa, habrá diarreas, habría problemas de muerte. Acidosis es difícil porque no tiene almidón, entonces no baja el pH a nivel ruminal. Cuando lo hicimos, ¿qué resultados obtuvimos? Ahí se ve de vuelta el mismo gráfico porque la lógica es el mismo tratamiento, en otro campo. Evolución de peso en el eje de la Y a medida que pasan los días experimentales. El gráfico en rojo es el DDGS y el gráfico en verde es la performance casi a nivel de mantenimiento de los terneros sobre campo natural. La respuesta de vuelta. Impresionante. ¿Cuáles son los números de esta respuesta para poder hacer la cuenta económica? Porque con el gráfico no podemos tomar una decisión. Entonces, vemos aquí. Terneros más chicos eran 135 kilos, ganaron 200 gramos los testigos y a los que se les suministró DDGS ganaron 1,2 kg. Si dividimos lo que comieron, dividido, que fue 4 kilos porque estaban ad libitum, dividido la diferencia de peso, me da 3.75. Supongamos 4:1. Entonces, ese dato, ese 3.75 nos sirve para tomar decisión. Tengo terneros en un campo repelado de basalto. ¿Me conviene suplementar con DDGS? Entonces, el DDGS vale $320 la tonelada. Pero tengo que llevarlo hasta Baltasar Brum. Le agrego $40 de flete. Vale $360 la tonelada puesto en el campo. Cada kilo vale 0,36. Entonces, con ese dato, hago la cuenta. Entonces digo, si cada kilo vale 0,36 y para depositar 1 kilo de peso vivo preciso 3.75, digo 0.36 por 3.75 me da $1.35 de costo para un ternero que vale 2.50. Estoy ganando $1 por cada kilo. Meto 100 kilos adicionales, porque en lugar de 216 tengo 1,22. 100 por 1,36 me da $136 por ternero de beneficio. El resultado es bastante impactante. Entonces, gracias a no podríamos haber hecho esa cuenta si no tuviéramos este resultado. Por lo tanto, suplementar con DDGS, y bueno, parece una buena opción tanto en campos repelados como en campos que tienen mucha disponibilidad de forraje. Y con autoconsumo anda bastante bien, no tengo que darle todos los días, sino que le pongo en el comedero de autoconsumo y los terneros vienen, comen, respetando un coeficiente que es entre 3 y 4 centímetros de frente de ataque, porque funciona como un bebedero, y la respuesta se da tanto en condiciones de forraje limitante como forraje no limitante. Seguimos avanzando en ese orden creciente de presentar datos para tener información, para tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando lo usamos no sobre campo natural, sino sobre verdeo, sobre
praderas, pero en particular sobre verdeos, raigrases o avena. Y ahí hicimos un experimento que lo probamos con nuestro tratamiento testigo, que es suplementar con granos de sorgo o grano de maíz. Entonces hicimos un experimento con terneros sobre verdeos muy sencillo. Pastoreo solamente de avena, a uno le dábamos lo clásico, avena más sorgo, y a otro le dábamos avena más DDGS. La pregunta que intentábamos nosotros responder es, ¿será que el DDGS le gana al sorgo? ¿O le gana al maíz? ¿O le gana a los granos? Sobre una pastura que tiene 15-16% de proteína. ¿Será que ayuda a su digestión? Y aquí vemos el gráfico. Peso vivo en función de los días del invierno. En verde el testigo. La respuesta en sorgo, que nosotros ya la sabíamos porque fue nuestra línea de investigación clásica, suplementar con granos. Y miren el DDGS. Mejoró significativamente la performance. Claro, un alimento que tiene 30% de proteína es una proteína que nosotros llamamos de baja degradabilidad a nivel ruminal. Entonces no se degrada en el rumen, sino que en realidad se degrada en el duodeno como forma de aminoácidos y se utiliza para formar proteína microbiana, proteína animal, músculo. Entonces el animal gana mucho. Los números son que de vuelta, 520 el control, el sorgo lo llevó a casi 700, pero el DDGS lo llevó a 900. Entonces la conversión era 5.51. Entonces hacemos la misma cuenta. 0.32 por 5.5 me da 1.60 y tengo 2.50 que vale el precio del ternero. Me deja un margen significativo. Entonces eso nos ayuda mucho. Bueno, en invierno, aún sobre praderas, aún sobre verdeos, la suplementación con DDGS contribuye positivamente a mejorar la performance animal. Y la conversión es 5.5, como dice ahí, y las ganancias que se logran con un ternero son 900 gramos. Por un ternero de recría que después lo va a poner en un feedlot con la cuota 481 o se va a vender para la exportación de terneros en pie. Por lo tanto, se confirman los antecedentes de la UPIC, que eso nosotros ya lo sabíamos. Un ternero manejado sin limitantes gana 500 gramos sobre una avena. Si lo suplemento gana 700. La novedad que tenemos ahora es que si lo suplementamos con DDGS se va a 900. Y el DDGS supera significativamente al sorgo como suplemento para la recría de terneros sobre avena. Entonces vamos en el mapa productivo, decimos, bueno, caracterizamos la respuesta sobre campo natural. Caracterizamos la respuesta del DDGS sobre verdeos en invierno. Nos falta otro escenario, que es caracterizar la respuesta sobre verdeos en verano. Sobre sorgo forrajero, que es la lógica de los sistemas sobre pasturas sembradas, es tener un lugar donde pongo muchos animales para no perjudicar las praderas en situaciones de sequía, en particular la festuca, que es particularmente susceptible a las sobrepastoreos en verano. Entonces evaluamos el DDGS sobre sorgo forrajero. En un experimento también muy sencillo, es animales solamente con sorgo forrajero o suplementados al 1% del peso vivo. Porque es una pastura muy difícil de manejar. Como es una especie de C4 que responde, de repente llueve y crece enormemente, se dispara, entonces aumenta mucho el nivel de fibra y el animal no es capaz de degradar esa fibra, entonces los niveles de consumo tienden a ser bajos y las performances no son las esperadas para una pastura cara, como es plantar todos los años un sorgo forrajero. Ahí está el experimento que se ve, la foto, la pantalla es un poco chica, no se ve, pero experimento grande, importante, son 7.3 hectáreas y con la lógica del sorgo forrajero, 48 novillos, 7 novillos por hectárea, que es para que está hecho el sorgo forrajero, para aliviar las praderas y sobrecargarlo al sorgo con mucha carga. Y el experimento fue ese, pastoreo y pastoreo más burlanda. ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Realmente habrá sido efectivo con tanto pasto? ¿Habrá respuesta a mejorar la performance animal en novillitos? Ahí vemos la misma lógica de estructura de la presentación. La evolución de peso vivo, el testigo a lo largo del periodo del verano en este caso. El testigo ganó aproximadamente 500 gramos y el DDGS ganaron más de 1 kilo por día. O sea, realmente la información va cerrando muy consistente los datos. ¿Cuál fue el número para hacer la cuenta? Los novillitos pesaban 270 kilos
500 gramos ganados solamente sobre sorgo, 1,3 kg sobre sorgo más DDGS. La eficiencia de conversión es 3:1. Claro, el impacto es tan importante porque lo que se da es un fenómeno de adición, le hace bien a nivel ruminal el DDGS para mejorar el consumo de sorgo forrajero, por eso es tan impactante. Vamos a suponer que me queda $400, 0,4 por 3 me da un costo de producción de kilo de peso vivo adicional de $1,20. Para un novillo que vale 2.10, no vale 2.50, 2.60, pero valdrá 2.10, hoy vale mucho más, 2.30, 2.40. Entonces el margen es positivo en un amplio escenario de precios, de ganado y de DDGS. ¿Y hubo algún efecto negativo del DDGS en rumen? Para aquellos que no están familiarizados, en cada tratamiento pusimos animales que nosotros llamamos de fístula ruminal, o sea, se le hace un agujero en el rumen con una tapa. Entonces, se le saca la tapa y nosotros metemos el brazo y sacamos líquido ruminal y vemos el pH y ciertas características que nos den algún indicador. ¿Y hubo algún efecto negativo? ¿Generó acidosis, diarrea? La respuesta es no. No solamente no hubo un efecto negativo, sino un efecto positivo. Aumentó el pool de nitrógeno a nivel ruminal, las bacterias aumentaron, pudieron digerir más la fibra de ese sorgo que generalmente se escapa y tiene mucha fibra porque se encaña generalmente, y no solamente consumieron el DDGS, sino que es probable, no lo medimos, que hayan consumido más forraje. Por eso la respuesta fue tan grande, fue lo que se llama respuesta de adición con estímulo positivo. Por lo tanto, la performance de novillos sobre sorgo forrajero está en torno a 500 gramos, manejados 7 novillitos por hectárea. Eso ya de por sí es un coeficiente técnico para tomar la decisión de sembrar sorgo forrajero o no. 2, la suplementación con DDGS al 1% del peso vivo permitió tener ganancias de arriba de 1 kilo en verano, ¿no? La forma en que nosotros tenemos de manejar el ganado en el verano, eso sí ya se ha demostrado con muchos datos, es que pastorean de mañana, a las 10:30 de la tarde de la mañana se encierran hasta las 5. A las 5 salen al pastoreo y permanecen toda la noche. Porque por observación hemos visto que el pastoreo entre las 10:30 de la mañana y las 5 de la tarde es muy bajo e incrementa los gastos por actividad. Y no se vio afectada la digestibilidad de la fibra en forma negativa, sino que es probable que haya promovido un consumo mayor. Fuimos avanzando, campo natural, verdeos en invierno, verdeos en verano, nos queda un escenario de alimentación que es muy importante y ha sido muy importante en Uruguay, que es el corral. O sea, lo evaluamos en pastoreo en diferentes escenarios, pero el confinamiento ha sido una herramienta que ha aumentado muchísimo. Desde mi óptica ha cambiado la ganadería uruguaya. La ganadería uruguaya es antes y después del confinamiento. La pregunta es, ¿cómo se comporta el DDGS cuando lo incluyo en una dieta de corral? ¿Qué es lo que pasa? La dieta de corral es, los nutricionistas hacemos la dieta, pero básicamente son 70% de grano, 20% de ajustes proteicos y un 10% de fibra. Es un corte grueso, sí, pero son más o menos. La pregunta es, ¿qué pasa si sacamos el grano y ponemos el DDGS? ¿Mejorará? ¿Seguirá la misma? ¿Empeorará? Porque hay que ganarle al maíz. Ganarle al maíz es bravo en condiciones de confinamiento. Y ahí hicimos un experimento en la unidad de producción intensiva de carne de la Facultad de Agronomía con novillos. Acá ya sí, no eran ni terneros ni novillitos, sino que eran novillos de 400 kilos. 350 kilos al inicio del experimento. Hasta faena. Entonces, ahí están los animales, cada uno con su tratamiento. O sea, la Facultad de Agronomía, siempre nosotros decimos, somos muy rigurosos desde el punto de vista del procesamiento estadístico, de la metodología de investigación aplicada, pero reproducimos condiciones de producción un poco en la pobreza. Acá vemos, los comederos son tanques de glifosato cortados por la mitad, atornillados con piques, como se ve ahí. Y fuimos, lo que hicimos un experimento más complejo porque hicimos dieta clásica sin DDGS y fuimos agregando DDGS, cada tratamiento en un nivel
nivel que iba aumentando el DDGS hasta llegar a 45%. Por lo tanto, la dieta era, como les comentaba recién, 20% de lo que nosotros llamamos alimento voluminoso, que es lo que aporta la fibra. DDGS iba aumentando, 0, 15, 30 hasta 45. Y el sorgo, íbamos sacando sorgo. Poníamos DDGS de sorgo y sacábamos sorgo. La pregunta es, ¿qué resultados obtuvimos? ¿Habrá mejorado la performance? ¿Habrá empeorado? Cuando vemos el peso inicial de los animales, un clásico novillito de año y medio de 330 kilos, la ganancia de peso no se vio afectada. El consumo tampoco y la conversión tampoco. Entonces, en ese escenario fue muy importante no encontrar diferencias. ¿Por qué? Porque a la hora de agarrar la calculadora, no hay que hacer ninguna cuenta. No hay que hacer ninguna cuenta porque no la tengo que usar. Es lo que esté más barato lo compro, si la performance es la misma. Si el maíz está más barato, compro maíz. Si el DDGS está más barato, compro DDGS. ¿Y qué resultados dio sobre las características de la canal? Observemos, 240 kilos del inicio, rendimiento, corte pistola, área del ojo de bife, espesor de grasa subcutánea. Toda vez que acá dice NS, significa que la respuesta es no significativa, o sea que no hubo ninguna diferencia. Ni siquiera en los dos componentes que se llaman estadísticamente el componente lineal y cuadrático, como eran niveles crecientes, a ver si respondía así o respondía así en forma cuadrática. No hubo diferencia. Solamente hubo una diferencia, que es importante tenerla en cuenta, que es esta, en el espesor de grasa subcutánea. Incluir más burlanda, más DDGS, tiende a disminuir la cantidad de grasa subcutánea, que para ciertos mercados, que pidan carcasas muy gordas o eventualmente un nivel de grasa intramuscular muy importante, podría ser una limitante. Aparte, tiene un sentido nutricional. Cuanto más grano tenemos, más almidón ponemos en la dieta, hay más producción de ácido graso volátil que se llama propiónico, es precursor de la glucosa y eso aumenta la deposición de grasa. Entonces, es probable que las carcasas con mucha burlanda puedan ser más magras que aquellas que tienen grano. Y eso habría que tenerlo en cuenta como un elemento, ojo, mirá si, no sé, si querés vender mañana al mercado japonés, y no sé si incluiría 45% de burlanda de sorgo o seguiría con mucho grano bien molido al borde de la acidosis para poder tener infiltración de grasa intramuscular. Yo por último quería hacer una síntesis final que es, es un alimento que está disponible, tanto el de Alur como el que se importa de Estados Unidos. 2, en pastoreo supera los suplementos convencionales. Eso, la información es muy categórica. Esto es una síntesis de algunos resultados, pero chequeen las revistas que traje nosotros para repartir y hay mucha información donde mata a los suplementos convencionales. A la flechillo de arroz, al grano de sorgo, al maíz, porque es un alimento mucho más completo. Y en feedlot no supera los granos, la respuesta es la misma. En algunos escenarios puede tener unas implicaciones positivas cuando yo tengo una dieta muy jugada, que tengo muy poca fibra, y ahí sí, no puedo seguir aumentando con maíz, tengo que poner algo que tenga la misma energía que el maíz, como el DDGS, pero afloje la carga de ácido de propiónico contra el hígado, que si no, tengo problemas de lo que se llama abscesos hepáticos, que no solamente puede afectar al rendimiento industrial, sino que afecta a la performance animal. Yo por último quería agradecer, a Alur, hemos conformado con Pablo, con Juan, con Oscar, con Alejandro, un lindo equipo, trabajamos muchos años y estos resultados los fuimos comentando a los productores en diversas jornadas del país. Gentos, que es en un convenio que nosotros tenemos, que es el que aporta todo el componente de pasturas, que nosotros no sé si las podríamos tener sin ellos. Y por último, la familia Victorica y la familia Ferrés, que fueron los dueños de los campos que nos permitieron hacer esos experimentos. Así que muchísimas gracias y estoy a disposición para cualquier pregunta o antes de dejarlo a Juan para su intervención. Muchas gracias. Por el lado de la producción de bioetanol, la planta, como decía Álvaro, ubicada en Paysandú, las materias primas que
que se utilizan ahí son maíz, sorgo y trigo. El maíz puede ser utilizado como único grano, el sorgo también como único grano se puede procesar, y en el caso del trigo se lo procesa en mezcla con el maíz, en una proporción de 70% maíz, un 30% trigo. Como ven, son granos almidonosos, donde el almidón va para la producción de alcohol y el resto del grano es lo que conforma el DDGS. DDGS que puede ser, como muestra ahí, acá no tengo, de sorgo, de maíz o mezcla de maíz-trigo. Respecto a la presentación, es en polvo, el despacho es a granel, no es requisito, digamos, que el volumen sea mínimo, sea un camión, sino que pueden ser volúmenes menores, pero sí el despacho es a granel. Ahí ven unas fotos de almacenaje de la planta de Paysandú, de la celda, y abajo la operativa de carga. Respecto a la calidad de los productos, estas son las especificaciones con las que está registrado el producto en el Ministerio. Ahí vemos los datos de proteína, un mínimo de DGS de maíz mínimo 23%, sorgo 25% y DGS de maíz con trigo 26%. Como vemos, el sorgo un par de puntos más de proteína que el DGS de maíz, y el DGS de maíz trigo un punto más que el DGS de sorgo. Acá también le quería mostrar, esas son las especificaciones con las que están registrado el producto, y esto que le voy a mostrar acá son los análisis que respaldan la calidad del producto. Todo lote comercial, cuando sale de la planta, sale respaldado por un análisis de calidad. ¿Está? Donde pueden ver ahí materia seca, fibra, proteína, aceites y también todo el tema de las micotoxinas, que para nosotros es bien importante. Se hace no solamente el análisis de micotoxinas, se hace en el DDGS, sino que se hace en todo lo que es en el ingreso a planta de los granos. Bueno, el destino es ganado de carne, destete, recría y engorde. También va para lechería y puede ir también para avicultura y suinos. La entrega, como les decía, es en planta LUR, el flete es a cargo del comprador, o sea, el negocio se hace a levantar de planta, y el plazo de retiro es de 15 a 30 días de confirmada la compra, dependiendo del negocio que se haga. Precio y forma de pago, bueno, referencia siempre tratamos de posicionarnos por debajo de la paridad de importación para hacer los productos competitivos. Los precios, ahí puse el precio de referencia del DGS de maíz, que es el que se está produciendo ahora, $325 por tonelada, y el pago se maneja pago contado o puede ser 30 días financiado, 30 días de fecha de factura. Generalmente cuando son clientes que compran por primera vez se maneja pago contado, y después de establecida una cierta relación comercial, lo que se hace es se puede gestionar una línea de crédito. Con respecto a la producción de biodiesel, de las harinas, los granos que se procesan para la producción de aceite que finalmente va para biodiesel son soja, canola y girasol, y los subproductos que se obtienen son pele de soja, pele de canola y pele de girasol, de acuerdo al grano que se procese. La presentación en este caso son pellet, no es polvo como en el caso del DDGS, y el despacho es a granel. Acá le muestro lo mismo, las especificaciones de calidad de los productos. Harina de soja, ahí marco la proteína, 45% mínimo de proteína, canola 35% menos de proteína, y el pele de girasol 30% mínimo de proteína. Esas son las especificaciones, y al igual que le mostraba con el DDGS, también tenemos que cada lote que sale de planta, que se despacha, está respaldado por un análisis de calidad del laboratorio que indica que cumple con todas las especificaciones que le mostraba. Lo mismo acá el destino, ganado de carne, lechería, avicultura y suinos. La entrega en este caso es en Montevideo, en Cousa, o puede ser en una planta alternativa, que es por lo general es Huango.
El flete también es a cargo del comprador, son negocios que se hacen a retirar de planta y el plazo de retiro 15 a 30 días de confirmada la compra. Respecto al precio y la forma de pago, lo mismo, referencia de precio, tratamos de posicionarnos por debajo de la paridad de importación. Ahí tienen la referencia de precio al día de hoy, pele de soja $600 la tonelada, canola 420 y pele de girasol 330. Esto va de acuerdo también, vemos que día a día estamos en una coyuntura particular, que día a día vienen subiendo los precios. Y el pago puede ser contado 30 días, como les explicaba con el caso del DGS. Por último, como novedad, digamos, del año pasado hemos incursionado en negocios de importación y de reventa. Esos son los productos pele de soja, pele de cáscara de soja, pele de girasol, de DGS y grano de maíz partido, con el objetivo de darle continuidad a nuestros productos y también generar la oferta de algunos productos nuevos. En este caso la entrega es a granel, son puestos en el establecimiento, el precio y la forma de pago, bueno, la referencia de paridad de importación y el pago es contado. Acá le dejo los contactos, Oscar Alonso que anda por ahí, que es del equipo de comercial, y bueno, le dejo mi contacto. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Hola, ahí está. No, ahora que dijo un aspecto que es no menor, que es que a veces para pequeños productores es un poquito un dolor de cabeza, es el tema a granel. Yo creo que eso, en el caso mío, no puedo comprar de DGS porque o vienen bolsones, no tengo guinche, o viene granel, entonces con un campo grande no hay problema, se tira una volcadora o un camión con trampa, se pone un tornillo y se embolsa como si fuera grano de sorgo. Pero en el caso de eso, entonces yo creo que hay me parece que sería para la sociedad de fomentos, para las cooperativas, hacer negocio de compra a granel y con una embolsadora, poner a dos funcionarios, embolsan, cosen, pesan y que se bolsan bolsa 25 kilos, 40 kilos y como el resultado es tan bueno por lo que vimos recién, banca $15 más, banca $20 más de esa operativa y lo haría viable para pequeños productores. Entonces eso me parece que sí que es una de las limitantes que tiene. Cuando es campos grandes no hay problema porque se tiran un galpón, eso no hay problema. Pero sí, me parece que es una buena oportunidad para los fomentos, para las agropecuarias, para las cooperativas que no sean competencia con su propio producto, naturalmente. No las plantas racioneras porque quieren vender sus raciones. Pero sí para organizaciones de productores yo creo que es una linda oportunidad. O le agrega 25 y le hace $5 de margen el que embolsa, cosas de ese tipo. Sí, eso nomás, muchas gracias. Y estamos a disposición para preguntas. Eso, Álvaro, es lo que dice Álvaro, es verdad, tenemos mucha demanda. Ahora lo que tenemos es un proyecto por el tema del embolsado, no en bolsas de 40 kilos, pero capaz que nos vamos a una situación intermedia, que es en Big Bag de 400 kilos. Eso es algo que se está estudiando y capaz que en breve podemos dar también. Aparte del Big Bag, un Big Bag de DGS, ¿cuánto? Que pesa 500 kilos. 400 kilos. 400 kilos es, con 2 Big Bags se lleva un comedero de autoconsumo. Entonces se le levanta la tapa, se le pone arriba, se le abre, cae y ya se cargó. O sea, para cargar un comedero de autoconsumo es hasta una fortaleza trabajarlo con Big Bags. Mira eso.